Entonces, cierto, este fue un proyecto financiado por Fondesit y se ejecutó en el periodo 2016-2019. ¿No? Fue un proyecto en donde colaboramos 4 instituciones y también diferentes profesionales. Entonces, para la presentación del día de hoy, voy a tocar 5 temas importantes que abordamos en nuestro proyecto. 1, la falta de datos, la carencia de información. Y aquí hago pues hincapié en el año 2011 se presentaron 3 proyectos de ley para proteger los ecosistemas de páramos o humedales, pajonales, pero estos 3 proyectos en el Congreso fueron desestimados porque no contaban con un sustento técnico, ¿no? A pesar que cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, sabe la importancia de estos páramos, pero en el mejor de los casos de manera cualitativa, faltaba la parte cuantitativa. El segundo bloque de mi presentación va a abordar entonces el tema de la erosión y cuán vinculada está esta erosión a los páramos, entendiéndose que son sumideros de suelo, son grandes depósitos, almacenes de suelo, y a la vez que tienen una interacción muy continua con la vegetación. En un tercer bloque voy a hablar sobre las fuentes de sedimentos. La mayoría de los páramos se encuentran pues en las cabeceras de las cuencas, donde hay una erosión muy frecuente, erosión que puede venir de las cárcavas, hay deslizamientos frecuentes, está la agricultura también, ¿no? que puede contribuir a la producción de sedimentos. Y ahí la importancia entonces del cambio del régimen hídrico y cómo es que el agua y el suelo, en el caso de Perú, nunca se desvinculan porque tenemos grandes almacenes a lo largo de toda la cadena de montañas de los Andes. Entonces es casi imposible hablar de agua sin tocar el suelo o el sedimento, debido a la configuración de nuestro territorio. En un cuarto bloque vamos a hablar sobre la regulación del recurso hídrico, ¿no? En estos ecosistemas de montaña, y finalmente un tema que es tocado a nivel mundial, e incluso la Organización Mundial de la Meteorología el año pasado reportó que cerca del 98% de los páramos o wetlands, como ellos lo llaman, turberas, bofedales, están siendo amenazados por el cambio climático. Entonces, eso es un panorama a nivel mundial de lo que sucede a nivel nacional, que sucede en el Perú, entendiéndose que las zonas altoandinas en los últimos años tienen una dinámica muy fuerte del cambio del uso del suelo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El cambio del uso del suelo o el cambio climático en referencia a estos ecosistemas de montaña? Bien, entonces quiero empezar mostrándoles un esquema de un escenario con páramo, tal cual pueden ver aquí en sus pantallas al lado izquierdo, y un escenario sin páramo, ¿no? Como pueden observar, pues hay diferencias marcadas, y eso lo podemos ver cuando vamos a la cuenca, vemos una cuenca pues con vegetación, con presencia de páramos. Contigo esta cuenca, hay cuencas con suelo desnudo, pendientes muy frecuentes, entonces la dinámica, la hidrología en ambas es totalmente diferente. Y es más o menos lo que queremos mostrar en esta infografía. No hay cifras aún, porque fue el inicio del proyecto, pero nuestro objetivo fue colocar algunas cifras y entender, cuantificar cómo es que funcionan estos ecosistemas ambientales. Entonces, en un escenario con páramo, pues tenemos una regulación del recurso hídrico como consecuencia. Las inundaciones aguas abajo van a ser menos frecuentes que un escenario donde no contamos con páramo, porque no va a haber un sumidero aquí a esta altura de la cuenca que permita retener los sedimentos. Entonces esos sedimentos van a parar directamente al río a causa principal, van a causar una sedimentación muy fuerte en el río y van a favorecer las inundaciones. Entonces muchas veces no es que viene más agua, sino en realidad es que viene más sedimento que facilita la colmatación del río y el tirante fácilmente empieza a desbordar el agua. Otro tema importante es los páramos permiten infiltrar el recurso hídrico. Sí, tenemos acuíferos en las cabeceras de cuencas inmensos, grandes, que después vamos a mostrarles cómo es que hemos mapeado estos acuíferos, que se ven favorecidos por esta presencia de páramos. Y nuestro enfoque fue netamente hidrológico, ¿no? Entonces, muchas veces no nos basábamos en qué tipo de vegetación, en este tipo de cosas, porque
a veces un biólogo tiene un punto de vista totalmente diferente a un geólogo o, por ejemplo, a un hidrólogo también, y converger entre los tres tipos de conceptos a veces es difícil. Y actualmente no existe un libro que estandarice. Todavía sigue habiendo este tipo de discusión, incluso lo podemos dividir por la latitud a lo largo del planeta. Bien, entonces, en un escenario sin páramo, pues tenemos una escasez de infiltración del recurso hídrico. Perfecto. Nuestra área de estudio, entonces, se ubica en el norte del Perú, en Cajamarca. En este caso, va a aportar, contribuir a la vertiente del Amazonas, ¿no? Y existe literatura desde los años 67 hasta la actualidad que indican, afirman que la gran fuente de sedimentos para el Amazonas y también para el Pacífico son los Andes. Es cierto. Pero dentro de los mismos Andes, es decir, en la misma montaña, hay un ciclo de sedimentos, hay una erosión, hay una deposición de los sedimentos también. Y es importante enfatizar que para el norte del Perú no hay glaciares, y como mi antecesor compañero decía, cierto, no hay glaciares, pero tenemos un caudal permanente, tenemos un flujo durante la época de estiaje, que tiene como origen los ecosistemas de montaña, páramos, bosquedades, jarcos, etc., y también los acuíferos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nuestra inquietud, pues, empezó en cuanto a la información. Carecemos de información, y a partir de eso, entonces, instrumentamos una cuenca. Esta cuenca es la cuenca del río Ronquillo. En el lado derecho, en el puntero, pueden ver la ciudad de Cajamarca. Está muy cerca de la ciudad de Cajamarca. La importancia de esta cuenca es que, a pesar de ser pequeña, 42 kilómetros cuadrados, contribuye al 30% del agua de uso poblacional. Entonces, durante la época de estiaje, esta cuenca es clave, ¿no? Y claro está, la elevación, después de 3.000 hasta 4.000 metros, como podemos observar en el rango de colores, y no existe presencia de glaciares, ¿no?, a esta altura del país. Pueden observar también otras características biológicas, y lo más importante en esta imagen es la instrumentación, la red de monitoreo que montamos en el año 2016, que inició el proyecto, ¿no?, donde pueden observar 6 estaciones meteorológicas y 5 estaciones hidrométricas, ¿no? En este caso, el año pasado hemos logrado instalar una nueva estación en este lugar, ¿no?, para tener una malla más densa. Entonces, podría afirmar que esta estación o este observatorio es uno de los más instrumentados a escala del país, porque no solamente buscamos entender cuánto llueve, cuánto escurre, cuánto infiltra, sino también cómo es la dinámica del suelo húmedo. Entonces, aparte de estos sensores, tenemos cerca de 32 sensores que miden la humedad del suelo, porque sabemos que el suelo responde totalmente diferente si está saturado o es un suelo completamente seco. Entonces, la dinámica de la erosión también va a ser diferente durante los primeros eventos de precipitación y en un ciclo, en el pico de las lluvias o en la recesión de las lluvias. Bien, entonces instrumentar la cuenca no solamente se limitó a comprar equipos sofisticados, construir infraestructura y empezar a monitorear, sino en realidad empezó uno por visitar la cuenca a pie. Entonces fueron cerca de 4 días, visitamos cada rincón de la cuenca y además interactuamos con sus pobladores. Y pues llegamos a las plenarias, que normalmente eran los días domingos, y empezamos un poco a conversar y hacerles ver la importancia de nuestro proyecto, ¿no?, para que ellos acepten el proyecto y a la vez nos ayuden a cuidar los instrumentos, los equipos que tenemos en la cuenca. De las 5 comunidades, 4 comunidades tomaron muy bien nuestra iniciativa como instituto de investigación, pero hubo una comunidad que no era así, ¿no?, que veía más bien con un poco de recelo, y decía, no, ustedes son ingenieros y nos van a quitar el agua, lo que están buscando. ¿Aló? Okay. Bien, entonces lo que están buscando es apropiarse de nuestra agua, ¿no? Y seguro que van a después explotar el suelo, van a hacer un poco de minería, porque entiéndase que en la región de Cajamarca hablar de agua está muy vinculado a los diferentes usos del suelo, la minería, los cultivos, etc. Entonces, fue un reto realmente llegar a instrumentar la cuenca. El trabajo social fue clave en este cuadro. Bien, luego entonces de la aceptación
procedimos a la instrumentación, construimos obras civiles, ¿no? Con esfuerzo, porque el acceso a estas cuencas, pues no hay carreteras, entonces hay que ir a pie también. Y en la parte alta tenemos este tipo de ecosistemas, donde tenemos una roca al lado de ese ecosistema que ha sido erosionada a lo largo de los años, pero ese sedimento, esa geología ha ido depositándose en esta parte y con la interacción con las plantas, pues ha generado este tipo de coltones, ¿no? También se instrumentó entonces a la salida de este tipo de usos de suelo. Disculpa, Carlos Gerardo, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya, gracias. También entonces instalamos los equipos meteorológicos, ¿no? Los que ya demostré en una diapositiva anterior, y estos son los sensores de humedad que instalaron a diferente profundidad, porque no solamente consistía en ver visualmente que el páramo ya está deshidratado, se secó, sino hasta qué profundidad pues está deshidratado este suelo. Bien, entonces como el páramo está altamente relacionado al suelo y a la biología, a la biota en la cuenca, nosotros nos concentramos en el tema del suelo, ¿no? Y empezamos a evaluar una escala micro, pequeña. Cada uno de estos plots tiene 1 metro, ¿no? de largo y de ancho, entonces hablamos de 1 metro cuadrado. Los instalamos en diferentes usos del suelo, ¿sí? A diferentes pendientes también. En forestales también. Y bueno, esperamos los eventos de precipitación y por 3 meses nos quedamos en campo y empezamos registros de datos. Oye, ¿no? Llama a la clínica. Ya llamamos en la mañana. Jorge, A las Jorge. 5:20. Bueno, y... Gracias. Bien, entonces, en esta infografía podemos resumir este trabajo, donde instalamos plots en la cuenca media y en la cuenca alta. Y tal cual, pues, han expuesto, en la cuenca alta tenemos una precipitación con una intensidad muy baja, a diferencia de la cuenca media. Y eso nosotros pudimos registrarlo en nuestros pluviómetros. Y además, aquí, por ejemplo, se caracteriza por tener eventos de precipitación de 30 a 40 minutos, a lo más 1 hora, pero muy intensos, con gotas de lluvias muy grandes. A diferencia, en esta zona, pues tenemos eventos de 20 horas, de 24 horas, ¿no? Pero con un diámetro de gota muy pequeño. Entonces, la hidrología, en solamente 7 kilómetros de distancia, 7 kilómetros lineales de distancia, es totalmente diferente, ¿no? Y es la misma cuenca. Es así que hemos identificado que, claro, las zonas que presentan menor erosión son las forestales, ¿no? Están estandarizándolo, pues vamos a representarlo como 1. Las zonas con cultivo van a presentar entre 2.6 más zonas más erosivas, y en caso de los suelos, digamos a 7.6 veces más erosivo, ¿no? Entonces, de esa manera cuantificamos, y acá tenemos algunas ecuaciones en base a algunos cultivos, oyuco, pasto, alfalfa, maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos cuantificado y hemos generado las ecuaciones de erosión para esta región. Bien. Otro paso importante es las fuentes de sedimento. Como les explicaba, en una cuenca de montaña, pues las fuentes de sedimentos es muy variable, ¿no? Y hay muchos deslizamientos frecuentes, están las cárcavas, están los bancos de sedimentos en el río principal, en las laderas, está también la agricultura o cualquier otro uso del suelo. Por ejemplo, aquí, en un evento de precipitación, que fue registrado el 31 de marzo del 2017, pues vemos que en cuestión de 2 horas el río empieza a cambiar de coloración de una manera muy brusca, ¿no? Y podemos ver de manera visual que las fuentes de suelos son totalmente diferentes. Es el mismo evento de precipitación, ojo, como pueden observar aquí en la línea azul. Y también podemos observar en las botellitas como antes del inicio de la crecida tendría una coloración muy transparente el agua. Observen. Pero mientras iba incrementándose el nivel, pues la concentración de sedimentos cambió muy dinámicamente. Después de 2 años de monitoreo, cuantificamos las tasas de erosión.
¿no? En una zona de páramos, como es Majalapampa y también Sexemayo, podemos que tenemos una erosión ínfima, de 0,4 toneladas por kilómetro al año, ¿no? Y en realidad no hay una erosión en los páramos, sino la erosión son de los canales, y aquí tendríamos que hablar de una erosión lateral. Son los laterales de los canales en estas regiones que van a proveer esta cantidad de sedimentos. Pero en la superficie todo va a ir almacenándose en estos páramos. En el caso de Sexemayo, donde también vimos presencia de páramos, pero en esta región, en esta zona, ocurría una especie de un embudo y tendría una pendiente muy fuerte. Entonces, no solamente era páramos, sino era una combinación de páramos, más una topografía empinada con agricultura y forestal. Es por eso que las tasas se elevaron 10 veces más que en una región de solamente páramos. Y en una cuenca media, una combinación de todo, suelos desnudos incluso, se presentó una tasa de erosión de 87 kilómetros al año. En la línea, o bueno, el color amarillo representa otra subcuenca. Esta subcuenca se caracteriza, uno, por no presentar caudal en época de estiaje, dos, tener una topografía empinada, y cuatro, el uso del suelo o la cobertura en la mayoría del año es pues, desnudo, suelo desnudo. Solamente en la época húmeda logra haber una especie de vegetación natural muy, muy baja, pero el resto del año está completamente desnudo. Y en este tipo de cuencas, pues se logró registrar cerca de 400 toneladas por kilómetro al año. Quiere decir que las tasas de erosión son 1000 veces más grandes que en una región de páramos, ¿no? Con eso podemos tener una estimación de cuánto es el contraste en cuencas contiguas, ¿verdad? Bien, entonces a raíz de eso hemos identificado las zonas álgidas o los hotspots de erosión y lugares donde no hay una erosión, sino más bien hay una acumulación de sedimentos. Y a partir de ahí, entonces, la pregunta fue cómo identificar el que contribuye en mayor cuantía en términos de sedimentos. Para eso utilizamos trazadores isotópicos, en este caso el plomo 210 y el cesio 137. ¿No? Estos isótopos hay que entender lo que son radioactivos, entonces incluso ahora están cayendo, no son daños no son dañinos para la humanidad. Y estos isótopos pues son muy, muy, muy pequeños y se van adhiriendo a la superficie del suelo. Es así que tenemos un inventario de isótopos en la superficie, pero en zonas donde hay mucha erosión ya no va a haber esa lámina de isótopos, en este caso el 210 plomo o el cesio 137. Ese es el principio que utilizamos. Ahora, caracterizamos los principales usos de los suelos para la cuenca y nos dividimos en dos grupos, los usos superficiales y los usos subsuperficiales. En esta lámina pueden observar usos superficiales, como por ejemplo los forestales, los campos de pasto natural, también los campos agrícolas, como maíz, papa, así como los suelos desnudos, ¿no? Y las fuentes subsuperficiales, entonces, hacen las cárcavas, como pueden observar aquí, y también los bancos de arena, de sedimentos en los cauces principales. Se colectaron las muestras y se caracterizó este tipo de usos para luego identificar pues a la altura del río de dónde está viniendo esa coloración del agua. Recuerdan, en una lámina demostré dos tipos de coloración en el mismo día, en 2 horas hubo un contraste muy fuerte. Entonces a partir de eso identificamos las fuentes. Por ejemplo, para la cuenca de Majalapampa, que se observa que presenta este tipo de paisaje, podemos observar que del 100% del 0,4 toneladas por kilómetro al año, pues el 40%, 47% viene de la zona superficial. Entonces aquí hablaríamos pues, de la zona de forestales que podemos observar aquí en esta parte, o parte también de la zona rocosa. Y el 53% tiene como origen la zona subsuperficial, que son bancos de arena, recuerdan, cárcavas también, o deslizamientos en esta cuenca. Bueno, a esta altura de la cuenca, por la topografía, no hay deslizamientos, entonces son básicamente bancos de sedimentos los que van a contribuir en este transporte de sedimentos o producción de sedimentos por la cuenca.
En la cuenca media presentamos este tipo de configuración, ¿no? Con una topografía muy agresiva, empinada, donde es frecuente observar las cárcavas, este tipo de canales, ¿no? Cárcavas muy profundas, como podemos observar aquí, y también el uso agrícola, ¿no? La actividad agrícola. Entonces, en este caso, por ejemplo, del 100%, el 88% es de la parte subsuperficial, es decir, vienen de las cárcavas, vienen de los sedimentos en el fondo del río, ¿no? Y solamente el 12% vendría de la zona agrícola. ¿Ok? Este 88% también incluye las zonas de deslizamiento. Y finalmente, a la salida de la cuenca, en otro de los puntos de monitoreo, pues vemos que en un balance global el 83% vendría de estos deslizamientos, de los bancos de arena y de las cárcavas, ¿no? Mientras que el 17% vendría de los usos del suelo o los usos agrícolas. Bien, entonces en esta infografía un poco resumimos, ¿no? Cómo es que se hizo el trabajo y a partir de diferentes usos del suelo, bosques forestales, los páramos, suelo desnudo o pastizales, nosotros hemos identificado, caracterizado la producción de sedimentos en estos diferentes usos del suelo y aquí encontramos algunas ecuaciones y también los valores que hemos identificado, cuantificado en la cuenca del río Ronquillo. Bien, otro tema entonces es la importancia del páramo para regular el recurso hídrico. Hay diferentes maneras de hacerlo. En nuestro caso, repito, carecemos de información, sobre todo de agua subterránea, por ejemplo, y adquirir o implementar una red de pozos pues es muy costoso. Pero hay un enfoque, una metodología, que es el enfoque hidrológico, que nos ayuda justo a discernir cuánto de agua se podría regular, retener en la cuenca y cuánto de agua pasa muy rápido, ¿no? Y a eso en términos hidrológicos le llamamos la escorrentía superficial, ¿no? Y la escorrentía, o también podemos llamarle el caudal directo. ¿Por qué directo? Porque va a llover y va a salir muy rápido de la cuenca. Y si observan este hidrograma, entonces estaríamos hablando de este color celeste, ¿no? Llueve y la precipitación empieza a concentrarse en el sistema fluvial, incrementa el nivel del agua y pues va a salir muy rápido. Mientras que parte de esta precipitación también va a infiltrarse en el suelo. Entonces se va a movilizar de manera subsuperficial. Y entonces, por estar en contacto con el suelo, el tiempo de movimiento es mucho más lento. Y en términos de lento se entiende que podría demorar días, semanas y meses en llegar al cauce principal. No va a depender justo de la presencia de páramos o ecosistemas para que demore más en llegar al cauce principal. Entonces, a ese caudal le llamamos caudal base. Si nosotros logramos cuantificar el caudal base, entonces lograríamos cuantificar el porcentaje de contribución de los páramos y de estos acuíferos, porque en realidad es una combinación de ambos, porque de sí el páramo por sí solo no es quien almacena el agua, sino es el suelo que está en interacción con el páramo, y después vamos a ver ustedes. Bien, entonces este estudio empleó alrededor de 10 fórmulas empíricas, pero como ustedes saben, son fórmulas empíricas que necesitan ser calibradas, validadas en nuestra región de estudio. Para eso nosotros empleamos dos procesadores. Uno que se basó en la conductividad eléctrica del agua y un segundo en el sedimento en suspensión que acarreaba esta agua. Y a partir de estos dos procesadores calibramos las fórmulas. Claro, la mejor fórmula, la que se ajustaba a la hidrología de esta cuenca, era la fórmula de Eckhart. Ok, entonces al final vemos la línea verde que es el caudal, y entonces el caudal está dividido en dos tipos de caudales, el caudal total. Normalmente en hidrología siempre hemos hablado de caudal, ¿no? Pero en hidrología el caudal que normalmente le llamamos es el caudal total, que está conformado por el caudal directo, tal cual pueden ver en mi puntero, y el caudal base. Entonces, caudal directo más caudal base vendría a ser el caudal total. Bien, ese caudal total lo podemos observar aquí en la línea en verde, y la línea en azul, pues, vendría a ser el caudal base, ¿no?
Hay diferentes maneras, entonces, de cuantificar. En nuestro caso, utilizamos el índice del DFI, que es el índice del caudal base, ¿no? Y este índice puede ir de 0 a 100 o de 0 a 1. Entonces, mientras más cercano a 1, implica que del 100% de lo que llueve, está almacenándose casi todo el agua en la cuenca, ¿no? Si llegaríamos a 1, quiere decir que llovió 100 milímetros en una hora, esos 100 milímetros se almacenó en la cuenca. No es la manera de interpretar. Pero si vamos al lado 0, más bien pensaríamos que la cuenca está conformada por mayólica, ¿no? Imaginemos nuestra ducha, donde va a llover, o abrimos la ducha y todo va a escurrir muy rápido al subidero. Entonces sería una cuenca con un contexto de valor 0. ¿Okay? Entonces vamos de 0 a 1. Nosotros logramos cuantificar en lugares con presencia de páramos que pues entre el 68 al 72% de lo que llueve se infiltraba, se quedaba en la cuenca, y el resto iba directo como escorrentía directa o como caudal directo. Y en lugares de suelo desnudo, pues 50% iba muy rápido al río y un 50% se retenía en la parte subsuperficial del suelo. Algo importante entonces es que muchas veces vamos en los meses de septiembre, octubre, y en estos páramos que algunos lo llaman también pastizales, donde no hay una lámina de agua, pues en estos meses de septiembre, octubre, vemos este tipo de imágenes, ¿no? El pasto totalmente seco. Eso se explica porque la raíz de estos pastizales pues es de 20, 30 centímetros máximo. Y en este gráfico, que es un Hochmoller, donde podemos observar en el eje de las X en tiempo de monitoreo, y en el eje de las Y podemos observar la profundidad del suelo. Entonces, la coloración indica en azul un suelo totalmente saturado de agua, y en rojo, pues un suelo deshidratado, seco, ¿no? Con el punto de marchitez permanente. Es así que en este periodo, nos estaríamos hablando casi de septiembre, los primeros días de septiembre, tenemos este tipo de configuración porque el suelo está totalmente deshidratado, como podemos ver aquí, está rojo. Pero si vamos así un poco más abajo, y llegamos a 70 centímetros de profundidad, el suelo sigue aún con agua, con bastante agua, ¿no? Está saturado en realidad de agua. Bueno, las líneas en rojo pues es el caudal en el río. Llegan las primeras precipitaciones, las primeras avenidas, y muy fácilmente todo empieza a crujirse y llenarse de agua otra vez, y tenemos este tipo de configuración. Algo importante que tocó mi antecesor es justo la calidad de forestación. Podemos observar aquí en septiembre, al fondo de la foto, pues hay pinos, ¿no? Plantaciones de pino. Claro, el pino tiene pues una profundidad de 10 a más metros, entonces esa raíz siempre van a tener agua, siempre van a ser verdes. Pero hay que entender que en este tipo de ecosistemas, estos pinos van a succionar, ¿no? Los páramos van a deshidratarlos. Entonces no es una alternativa sembrar, forestar en estas planicies o lugares de páramos. En zonas rocosas sí, sí, es bueno, pero no en estos lugares. Entonces ese es el mensaje que hemos podido obtener a partir de estos sensores, pero en realidad la importancia del páramo, si bien es cierto, está en la capa superior, porque va a permitir la infiltración, pero esto va de la mano con la parte más profunda. Y para ello, entonces, empleamos una técnica de resistividad eléctrica, que en realidad es un equipo que emite descargas eléctricas. Hacemos un tendido de 300, 400 metros. Este equipo emite descargas y en base a la conductividad, a la transmisibilidad de estas descargas, podemos hacer un perfil de suelos y ver zonas rocosas, zonas saturadas de agua, o con poca agua, o con alta concentración de agua, tal cual pueden observar en esta imagen, donde está mi puntero. Entonces, en rojo son zonas rocosas, es decir, que tiene una muy baja transmisibilidad de energía. Pero las zonas en azul son zonas saturadas de agua. Y como ustedes pueden observar aquí, se hace una especie así de una bolsa de agua, ¿verdad? En cuanto al tamaño de esa bolsa, pues el alto es de 80 metros y el largo llega a 150 metros de largo. Entonces, si bien es cierto, la superficie es pequeña, y es por eso que esta bolsa es pequeña, ¿no? Eso es en términos de la hidrología, del páramo y lo que está debajo del páramo, ¿no? Entonces, muchas veces
el recurso hídrico, el almacenamiento de recursos hídricos está muy ligado a estos ecosistemas montanos. Y finalmente, hablamos entonces del cambio climático y el uso del suelo. Entonces, ¿quién causa más daño a estos ecosistemas? Hicimos este estudio ya no a la escala de la cuenca Ronquillo, sino más bien a la cuenca del río Mashcón, es decir, ya abarcó toda la ciudad de Cajamarca y bueno, va hasta el límite con la Baja Porcón y toda la parte de Yanacocha. Ustedes pueden observar aquí, en este gráfico, el análisis se hizo a partir de imágenes lanza. La línea base fue el año 1987 y hasta el año 2016. Voy a hacer un zoom, disculpen, acá. Y cada barra está representada en un 100% el área de la cuenca. El área de la cuenca, pues, está alrededor de 420 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, del 100% de la cuenca, vemos que el año de inicio, el año 87, el 72% presentaba pasturas herbáceas naturales. Es decir, la mayoría de ellos eran pues páramos o ecosistemas de montaña. Eran una cobertura vegetal de la zona, ¿no? Pero, ¿qué sucede 30 años después? En el año 2016, esos 72% ha sido reducida al 37%. Y ustedes pueden observar en esa gráfica de manera gradual cómo ha ido reduciéndose y cómo otros usos ha ido incrementándose, como es, por ejemplo, la barra en marrón, que es el uso de la agricultura. Al inicio, pues representaba el 13.6% y al final del tiempo de monitoreo llegó hasta el 34%, así como los pastos, ¿no? La zona de pasturas inducidas o plantaciones de pastos, al inicio representaba el 8% de toda la cuenca y después llegó hasta casi un 14%. Así también la zona de la ciudad, ¿no? La cobertura citadina, al inicio era pues de 1.39 y al final de nuestro estudio pues llegó hasta 4% de toda la cuenca. Y también tenemos pues el uso de la minería, ¿no? Como al inicio no había y después llegamos hasta casi 4% de toda la cuenca. En base a lo que hemos caracterizado en términos de páramo, hemos visto que estas zonas son claves para la infiltración del recurso hídrico. Y aquí, entonces, en la ciudad de Cajamarca va a haber menos agua, pero no por causa del cambio climático. Hay que entender que en las zonas de montaña tenemos una muy fuerte variabilidad interanual, es decir, años secos, años húmedos, y también tenemos una muy fuerte variabilidad estacional, ¿no? Con meses de lluvia y meses de estiaje. Y dentro de un día, es decir, dentro del ciclo diurno, también tenemos un contraste muy fuerte de las temperaturas. Pero eso no es un problema para el páramo. El páramo se regenera, tal cual explicaba mi antecesor. El detalle es cuando hay un uso o hay una deshidratación del páramo, como se viene haciendo ahora. Entonces, sabemos que la gente, pues la población va incrementándose, hay una división de las tierras, hay la necesidad de cambiar estos páramos por una zona agrícola, empiezan a deshidratar estos páramos porque son muy ricos en materia orgánica y bueno, empiezan a sembrar. Entonces, es ahí un poco el mensaje en nuestro caso de hablar de los merecen, ¿no? Los mecanismos para poder vivir de manera sostenible entre el uso del suelo y los páramos, sobre todo en el norte del Perú, donde no hay glaciares y los páramos pues, son nuestro principal aliado para, para mitigar los eventos que podría generar el cambio climático, que valga la pena indicar son muy inciertos. Bien, finalmente entonces colocamos algunas cifras. Es la misma imagen que presenté al inicio, pero ahora ya contamos con cifras de cuántas toneladas por hectárea se produce el suelo, o se retienen los páramos, cuánto se filtra, cuánto va a escurrir directamente al río. Y aquí entonces hay que tener mucho cuidado, porque recuerdan, se ha reducido la extensión del páramo y probablemente en la ciudad de Cajamarca va a haber mayor frecuencia de inundaciones. Y no necesariamente es el cambio climático. Y tampoco es el cambio climático quien está generando la menor producción de caudal base durante la época de estiaje, sino es en la mano del hombre, es la actividad antrópica que pasa una factura a un tiempo mucho más corto que el cambio climático. Bien, entonces ya estoy por terminar.
Debido a la instrumentación de nuestra cuenca, pues hacemos parte de un observatorio internacional donde participan varios países, ¿no? Y todos nosotros, todos los observatorios, estamos interesados en estudiar la zona crítica. Y la zona crítica es justo la parte superficial, donde está la interacción entre la biota y el suelo, porque esa parte es clave. Si nosotros afectamos esa parte, vamos a cambiar la escorrentía, ¿no? Y si cambiamos la escorrentía, estamos hablando de menos infiltración y más caudal directo, como consecuencia más desastres aguas abajo. O hablamos en términos de calidad y también de cantidad de agua. Este trabajo, pues, fue posible gracias a la colaboración de chicos con mucho entusiasmo de la Universidad Nacional de Cajamarca, también de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Agraria de Manila, ¿no? Empezaron su tesis de pregrado y algunos continuaron incluso su maestría. Entonces, hemos contribuido en cuanto a la formación también de estudiantes a nivel local en la ciudad de Cajamarca y formarlos con un perfil de investigadores. Hemos colaborado con varias instituciones nacionales e internacionales, porque como ustedes saben, pues la ciencia no es nacional, no es local, sino es abierta, es internacional y nosotros intentamos de hacer esa red de colaboración. Bien, gracias por su atención.